Buenas noches con todos, estamos aquí transmitiendo, yo estoy en un lugar un poco concurrido, pero acá estamos conectados. Ay no, justo pasa el tren. Bueno, a ver un ratito. Ya, bueno, hoy día estamos con nuevos aprendizajes con nuestro querido doctor Edgardo Gaitán, así que sin mayor preámbulo y con espera, entonces empezamos con la tertulia de hoy. La sala es suya, doctora Gaitán. Buenas noches con todos. Muy buenas noches. Un saludo cordial y afectuoso desde Panamá para todos ustedes. Lourdes, mis deseos sinceros de mucho éxito en la actividad que estás realizando, que con las fotos que compartiste, me parece es algo excelente. Así que sigue. Cualquier cosa que lleve a elevar la moral, la iniciativa de las personas, para convertirse en un emprendedor es una puerta a un futuro muy bueno. Así que, bueno, espero poder en el día de hoy mostrarles algunos de los problemas que vienen con la hiperglicemia, la hipoglicemia, que son fenómenos propios de la diabetes y que a ustedes esto les pueda ser de utilidad en su práctica diaria. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Vemos. A ver, por favor, están viendo esto porque no tengo un retorno. Perfecto, sí. Se ve muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, como bien les comentaba Lourdes, este es el tema de hoy, los peligros, las características propias de las elevaciones y de los descensos pronunciados del azúcar, lo que llamamos glicemias anormales, hiperglicemias cuando sube, hipoglicemias cuando baja. El nombre de glicemia pues es algo bastante conocido para todos los que estamos en este medio, es el azúcar en la sangre. Y es lo mismo glicemia que glucemia, así que a veces oigo algunas discusiones así sobre esas diferencias. La verdad es que en la práctica no existe. Nosotros llamamos normoglucemia o normoglicemia a los niveles de azúcar en la sangre que se encuentran en personas que no tienen enfermedades, sobre todo que no son diabéticos. Y la estadística nos enseñó que los niveles comunes es que las personas comunes y corrientes anden, cuando están en ayunas, en niveles entre 70 y 100. Con el tiempo de revisar miles y miles y miles de muestras de glucosa, pudimos establecer cuáles son los límites o los rangos en los cuales llamamos a una persona diabético. Y eso está cuando la glicemia en ayunas está por arriba de 125. O sea, de 126 para arriba, nosotros llamamos a hiperglicemia, no de 100 como está en la figura. De 126 estamos hablando de problemas diabéticos. Pero hay un rango entre esas azúcares elevadas, entre el 100, que es lo normal, y el 125. Y ahí nos van a caer en una zona gris que se ha discutido por muchos años su existencia, los llamados prediabéticos. A lo largo del tiempo ha recibido varios nombres, pero el que más ha calado probablemente es la prediabetes, y cada vez hay más gente en la comunidad médica que apoya la idea de que este es un síndrome real, existente, y que también amerita atención. Del otro extremo, tenemos que cuando las personas tienen menos de 70, entonces estamos hablando de hipoglicemias, ¿sí? Las hipoglicemias también tienen alguna división entre ellas, y voy a mencionarlas someramente en el desarrollo. Así que eso es importante, y aquí, como ven, la figura de los glóbulos rojos mezclada con cuadritos, con cubitos de azúcar, es para hacernos la idea de que así es como anda el azúcar en la sangre, disuelta. Obviamente es una molécula tan pequeñita que ni siquiera se podría ver al lado de un glóbulo rojo, que es mucho más grande. Pero es la idea que queremos que se quede, ¿no? La utilidad de la glicemia o de la glucosa en la sangre es que es un combustible de primera línea, es el combustible más socorrido por todas las células del cuerpo. Aún aquellas
células que son como, vamos a decir, muy quisquillosas en su alimentación, utilizan azúcar. Las células cerebrales utilizan azúcar, las células del corazón utilizan azúcar, aunque se conoce que bajo determinadas circunstancias pueden también utilizar otras vías metabólicas para obtener algo de energía. Pero por excelencia es con el azúcar. El azúcar en el cuerpo está regulado por una sustancia que libera el páncreas. El páncreas es esa glándula de color amarilla que ven allí, cuyo nombre significa totalmente de carne. Pan es todo, creas es carne, el griego antiguo. Páncreas está hecho de carne. Para los que nunca hayan visto uno en un paciente, probablemente hayan visto páncreas como combustible, como comestible, el páncreas de las vacas. Aquí en Panamá lo parten en rodajas, lo fríen y lo llamamos pajarilla. Y es una comida muy solicitada por muchas personas, ¿sí? Nosotros tenemos igual un páncreas prácticamente de la misma forma, nomás que más chiquito. Tiene su lugar anatómico atrás del estómago y tiene conductos que lo ligan a el tubo digestivo y también una función endocrina que consiste en lanzar hacia la sangre la hormona insulina para disminuir los niveles de azúcar en la sangre que puedan estar elevados por alguna situación. También existe otro género de células en el páncreas a los cuales se les llama células alfa. A diferencia de las beta que producen insulina, las alfa producen una hormona que se llama glucagón y que actúa de forma diametralmente opuesta. El glucagón eleva los niveles bajos de azúcar en el cuerpo y de hecho lo hemos purificado, lo tenemos disponible en inyecciones como un tratamiento muy efectivo y rápido para las hipoglicemias. Cuando la persona tiene un descenso muy marcado en el nivel de azúcar y se pone malo, entonces los paramédicos llegan con este kit, se lo inyectan y en unos minutos ese glucagón empieza a actuar en el organismo y su acción principal es avisarle al hígado que el nivel de azúcar está bajo y que libere insulina hacia la sangre. Esas dos hormonas son fundamentalmente las dos que controlan el nivel de azúcar en la sangre y siempre hay que estarlas estudiando y revisando en conjunto. Hiper en el griego significa elevado. Lo usamos igual cuando hablamos de hipertensión arterial, ¿verdad? También lo usamos acá como hiperglucemia o hiperglicemia. Significa cuando el azúcar está elevada. La cosa que más comúnmente hace que alguien aparezca con azúcares elevadas en nuestros exámenes o laboratorios es que tienen diabetes. Pero hay que recordar que aunque el 10% de la población es diabética, la mitad de esas personas no se han enterado todavía de que tienen esta condición y andan por ahí hasta que por algún motivo bien llegan a una feria de salud, bien tienen que presentar un examen para una solicitud de trabajo o para una admisión a un tipo de estudios y por casualidad, digámoslo así, van, se hacen sus muestras de sangre y aparecen con azúcares elevadas. Muchas personas lo descubren así y muchas otras descubren que son diabéticos ya cuando llegan a una de las condiciones graves a las que llamamos complicaciones de la diabetes. Un cuarto de las personas que tienen un infarto de corazón y tienen la suerte de sobrevivir, un cuarto de esos sobrevivientes descubren entonces que son diabéticos. Había un montón más que tuvieron el infarto, pero ya sabían que eran diabéticos desde antes. Los diabéticos tienen 2.5 más probabilidades de tener un infarto que la gente regular. Y esa alta probabilidad se corresponde perfectamente con la probabilidad de tener un infarto cuando ya has tenido uno. Así que imagínense el dramatismo de esto. Ya usted tuvo un infarto, usted sabe que las condiciones están allí presentes y vives el resto de tu vida con ese miedo de que viene otro para encima. Bueno, el diabético generalmente no vive con ese miedo porque no se ha enterado, pero tiene la misma probabilidad de tener un primer infarto él que el segundo infarto de una persona no diabética. Así que estamos hablando de algo realmente problemático. Cuando tenemos niveles de azúcar
¿sí? La glicemia en ayunas debe estar cerca de los 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Y después de las comidas debe estar aproximadamente en 140. A veces van a encontrar documentos que hablan de 140 y otros hablan de 150. En realidad, no vale la pena una pelea por esa diferencia tan pequeña. Cuando una persona tiene azúcar elevada, suele tener varios problemas que a menudo no llaman la atención de la misma persona ni de las personas que están cerca de él. Por ejemplo, tiene hambre, a cada rato anda queriendo comer. Es común. El diabético se levanta a medianoche y se va para el refrigerador, vuelve y se levanta en la madrugada y luego desayuna su desayuno regular, ¿eh? Y come a media mañana, come a mediodía, come a media tarde. Esa polifagia es uno de los síntomas cardinales de que estamos padeciendo un problema diabético, pero además también se acompaña de polidipsia, que es una sed incontrolable. Y la persona toma agua, toma litros de agua y no deja de sentir sed. Y claro, una de las causas al tomar tanta agua es que luego orina con mucha frecuencia. Y a cada rato va a orinar y me ha tocado ver pacientes que me dicen, yo me levanto 12 veces en una noche, doctor, eso es lo que más me molesta, me tiene irritable, no puedo descansar, me siento muy mal. Y esos son signos clásicos de la diabetes descritos ya por los médicos de la antigüedad. Polidipsia, polifagia y poliuria, decimos en el ambiente médico, y los distinguimos así como las 3P. Pero no son los únicos síntomas de cuando el azúcar se sube. También puede haber visión borrosa, puede haber a veces dolor de estómago, puede ser muy severo, dolor abdominal, para decirlo mejor. Y a veces incluso confunde a las personas de un cuarto de urgencias y llega alguien con este dolor abdominal y le buscan por apéndice, por hernia, por montones de cuadros que se caracterizan por dolor en la región del abdomen, hasta que llegan los exámenes de laboratorio y viene con 500 o 600 de azúcar, ¿sí? Entonces, son síntomas que se ven con regularidad. Y también la irritabilidad. A menudo, cuando vienen por primera vez, a veces vienen acompañados de parientes. Y cuando interrogas a los parientes, te das cuenta de que hay un grave problema de irritabilidad. La persona pierde la calma con facilidad y se enzarza en discusiones a veces inútiles, ¿no? Con los mismos de la familia, con sus compañeros de trabajo, con los compañeros de transporte, y se pelean con cualquiera que los vuelve a ver. Así que esa es una de las características. La hiperglicemia también tiene como características para muchas personas una gran somnolencia, ¿sí? Somnolencia, la persona se acuesta en su mesa de trabajo y cuando miran los compañeros está dormido, dormido profundamente, ¿sí? Se recuesta en su silla y se duerme en el metro, se duerme en el autobús, llega a casa, dice que va a ver televisión, 5 minutos después la televisión lo está mirando a él. La hiperglicemia como tal tiene muchas formas en que daña al organismo. A eso le llamamos complicaciones. Hay complicaciones a largo plazo y hay complicaciones a corto plazo. Vamos a hablar de ambas en el desarrollo de la charla, pero en términos general, pues hay que recordar que alguien que tiene niveles muy altos de azúcar, también aparte de las 3P, ¿sí? Llega cierto momento en donde la descompensación de la enfermedad es tan alta, se sube tanto el azúcar en la sangre que al no poder utilizar azúcar como combustible porque no hay suficiente insulina, empieza a utilizar como combustible las grasas. Pero con las grasas hay un problema, y es que al no poder ejecutarse toda la vía metabólica que las consume, porque coincide con la vía dañada por la glucosa, se acumulan ciertos productos de desecho que se llaman cetonas. Estas cetonas principalmente son de 3 tipos y se acumulan en el organismo, y nosotros detectamos esas cetonas al medirlas en sangre, al medirlas en la orina, e incluso en la clínica a veces notas que el aliento de la persona huele a frutas, ¿sí? A veces
alguien dice que huele a manzanas, otros han relatado otros, y creo que es la asociación con frutas, pero siempre te vas a dar cuenta. Y algo importante, si conoces el olor de la acetona, te das cuenta que huele a acetona, porque las mujeres sobre todo lo conocen porque es el líquido que usan para quitarse el esmalte que usan para pintarse las uñas. Entonces eso huele como el esmalte de uñas, ¿sí? Así huele la respiración del paciente. Muchas veces también presentan patrones de respiración muy curiosos, ¿no? En donde toman inspiraciones muy altas y luego desciende, y muy altas y desciende. Ese tipo de respiración se da en un paciente que está a punto o ya quedando en coma por el gran nivel de azúcar en la sangre que se presenta. Así que es bien importante que estemos claros con estos síntomas y no los tiremos tan a la ligera. Cuando alguien llega con la boca seca, con debilidad, con confusión, oye, ese paciente puede que esté caminando hacia el coma, y déjenme decirle que del coma, por algo se llama así, al punto final no hay mucha diferencia, no hay mucha distancia, así que hay que tratar de movilizarlos rápido. Hay algunos factores de riesgo que son importantes de tener en cuenta en por qué una persona se desencadena o se complica hasta la hiperglicemia tan severa con cetoacidosis. En aquella persona que utiliza insulina, muy a menudo es la falta de ponerse. Y es una persona que tiene un gran requerimiento de insulina, pero por algún motivo en el día de hoy no se la puso, ¿sí? Tuvo una urgencia, tuvo un apuro, se le olvidó, se le acabó. Otra que vemos también con frecuencia: doctor, no hay insulina en el seguro, no la encuentro en el centro de salud, no tengo el dinero para comprarme otro frasco u otra pluma, no me alcanza. Bueno, esas cosas ocurren. También he visto gente que ha dejado de ponerse la insulina simple y llanamente porque la hora que la fue a usar se le cayó y se le rompió el frasquito para los que usan viales, ¿sí? Entonces, es importante. Otra cosa es que no se inyecten la insulina correctamente o que utilicen insulinas que están degradadas. Y no me refiero solo a la fecha de vencimiento, sino que las insulinas deben guardarse en ambientes lo más favorable posible en cuanto a frío. ¿Sí? La insulina siempre tiene que estar en ambientes fríos y a veces la dejan por allí, la descuidan. He tenido casos dados porque la persona que tenía una pluma de diabetes o un frasquito, un vial, y lo dejó en el carro. Y el carro cerrado al sol alcanza temperaturas a veces de 70 grados adentro. Por eso es que la gente que queda encerrada, sobre todo los niños y las mascotas, se mueren, los cocinaste. Bueno, lo mismo pasó con la insulina, la cocinaste. Y después de que ocurre eso, ya no sirve. Pero la persona no lo ve porque no hay un cambio en el material que uno pudiera elegir. Decir, yo la verdad siempre le he reprochado a la industria cómo ha sido capaz de poner detectores de calentamiento donde se rompe la cadena de frío en las vacunas, pero no solo en las vacunas, se la ponen a las cervezas. Aquí nosotros tenemos detectores de frío en las latas de cerveza y no podemos tener detectores de frío en los viales de insulina y en las plumas. Me parece una falencia grande en cuanto a la escala industrial de las cosas, ¿sí? Otra cosa que también hace que puedan tener hiperglicemia es comidas demasiado abundantes, demasiado frecuentes, demasiado cargadas en carbohidratos de todos los tipos. Entonces, eso también puede llevar a que el azúcar se suba en exceso y termine con una hiperglicemia, un coma o una cetoacidosis diabética. Y hay otras variedades. Yo solo les mencioné esto, pero en realidad el paciente que lleva una hiperglicemia alta puede entrar en coma sin tener el cuadro de cetoacidosis, ¿sí? Entonces, tienen solamente coma hiperglicémico sin cetoacidosis, ¿de acuerdo? Puede pasar también, uno se guía por los valores de azúcar en la sangre que va detectando. Otra cosa es el paciente que no realiza actividad física. Tiene más probabilidades de que pueda en un momento dado tener una hiperglicemia elevada porque sencillamente no usa el combustible. Y otra
que es bien frecuente es el tener una enfermedad o una infección. Ahora que estuvimos con la pandemia de COVID, vimos una y otra vez repetirse ese cuadro. De hecho, una paciente muy querida por mí, ayer, mientras yo hablaba algo de este tema en otra conferencia, me puso un mensaje y me dice, a mí me tuvieron que llevar al hospital porque tenía, no me acuerdo el número, 500 o 600 de azúcar y nadie sabía qué estaba pasando. Y cuando le hicieron los exámenes, le hicieron prueba de COVID y salió positiva. Eso era lo que estaba disparando el azúcar alta. Pero lo mismo pasa con cuadros como la influenza. Por eso es importante que todos se vacunen, ¿de acuerdo? Las infecciones urinarias, con mucha frecuencia, un diabético ya de cierta edad que empieza a tener problemas de próstata, hace infecciones urinarias y un día debuta el problema con 500, 600, 400 de azúcar en la sangre y busca para ver dónde está. En hombres mayores, con frecuencia. Las infecciones urinarias también son causa frecuente en las mujeres. Así que es importante. Pero hay otro escenario y es el debut de niños, adolescentes o adultos jóvenes que desarrollan una diabetes de tipo 1. En la diabetes de tipo 1, estas personas desarrollan anticuerpos contra las células productoras de la insulina y las destruyen. Y entonces pierden totalmente la capacidad de producir insulina. Ante ese déficit que han marcado de insulina, el azúcar se sube y muchos niños debutan inconscientes, debutan en coma diabético, empiezan a perder peso y el cuadro con ellos puede ser de la noche a la mañana. En 2, 3 días ese niño quizás ya está en coma si no ha sido detectado. También es importante como causa de hiperglicemia errores en el tratamiento. Nos pasa con cierta regularidad, nos pasaba más antes. Cuando al paciente hospitalizado le poníamos una venoclisis cuyas gotas caían por gravedad, ¿sí? Entonces a veces el paciente doblaba el brazo, se acostaba sobre la mano donde tenía la venoclisis, se giraba, cualquier cosa de esas que dificultaba el hecho de cómo drenar a una venoclisis podía llevarlo a una hiperglicemia. A veces la venoclisis, si era de azúcar, por algún motivo, la válvula se abría. Muchas veces el mismo paciente y otras veces llegaba un pariente por ahí de esos que saben todo. Como yo siempre les digo, la vecina llegaba, oye, fulano, esto está bajando muy poquito porque cuando a mí me tuvieron hospitalizada, esto bajaba más y ram, le abre la válvula. O al revés, dice, oye, esto baja mucho, esto está bajando demasiado, no es posible que a ti te estén poniendo tanto. Y se la cierra. Los visitantes, por eso en los hospitales a los visitantes los consideramos factores de riesgo. Un paciente delicado que tiene un montón de visitas, esas mismas visitas causan problemas. Por eso a veces los aislamos y ponemos orden médica, no visitas, ¿sí? El hecho de que la persona esté recibiendo insulina a través de viendo venosa, llega alguien y se la cerró, dejó de recibirla, en 2 horas tiene el azúcar bien alta. Esas son situaciones que la vemos en los hospitales y les digo, ahora menos, porque muy a menudo, en muchos hospitales, la totalidad del paciente, todos deben recibir sus venoclisis con lo que llamamos bombas de infusión, que es una máquina que ella envía el líquido y tiene la cuenta de qué cantidad, en cuánto tiempo, la velocidad de infusión. Incluso algunas son tan complicadas que pueden con 3 y 4 infusiones diferentes imprimirles diferentes volúmenes, velocidades, todo por la misma aguja del paciente. ¿Eh? Saben cuándo parar una, cuándo parar la otra, cuándo volverla a iniciar. Son complicadas estas bombas, pero realmente vale la pena aprender a usarlas porque ponen un elemento de seguridad. También otras veces ocurre que las personas cambian la insulina. Hay personas que utilizan insulina de acción larga, insulina de acción corta. Algo que pasa con frecuencia es que dicen, bueno, se me acabó la corta. Bueno, lo que voy a hacer es ponerme más de la larga y ya con eso compenso. No, porque la acción de las dos insulinas no es igual. Si nada más me aumenta la larga, está aumentando el nivel basal que se le está dando. Pero al no tener la de acción corta, no está compensando
por cada una de las comidas que haga y el nivel de azúcar termina elevándose, ¿sí? Como les decía también, insulinas en mal estado de conservación. Nunca falta. La vecina de nuevo, fulano, ¿y a ti por qué te mandaron a inyectar? Ay, no, ese doctor no sabe lo que hace, porque mira que a mi hijo tenía lo mismo, igualito que tú. Y a él le daban esta pastilla. Yo creo que mejor deja eso y tómate las pastillas para ver cómo te va. Sí, en ese cómo te va, se mete 3, 4 días y ¡pam! Ahí está el coma. Sí, eso es importante. Se los relato de esta manera porque son las situaciones de la vida real que vivimos. Si las ponemos a veces muy protocolizadas, el mensaje no llega, se nos pierde. Así que yo se los cuento cómo va. Les dije, hay gente que de pronto se mete un atracón, ¿sí? Acuérdense que esa es una alteración en los patrones de alimento, de alimentarse. Las personas que hacen atracones mantienen una dieta bien, pero por algún motivo un día dan el resbalón y ese día se comen 3 pizzas, ¿sí? Con 4 litros de soda. Y además se tomaron 6 cervezas o 12 cervezas. Bueno, ese atracón del día es suficiente para empujarlos al rango de la hiperglicemia severa y probablemente si no hay suficiente insulina trabajando en ellos, a la cetoacidosis diabética o a alguno de los tipos de coma diabético no cetósico. Así que es bien importante tener eso. Nuevamente les digo, los procesos infecciosos, hasta una gripe. ¿Sí? Yo he visto diabéticos descompensarse por una infección de una uña encarnada en el pie. ¿Sí? Entonces, he visto diabéticos descompensarse porque recibieron un montón de picaduras de un insecto en un paseo a un campo, a un parque, a una selva, y luego ese montón de bacterias que entran, se infectan y terminan descompensándolo. También personas que tienen enfermedades renales, enfermedades cardíacas, también hay medicamentos. Igualito, esta situación se podría ver con las personas que entraron al hospital por COVID y que se agravaron cuando la persona empezaba el fenómeno de hacer el síndrome ese de dificultad respiratoria, se le ponían cantidades grandes de corticosteroides varias veces al día por varios días, pero los esteroides tienen la propiedad de subir el nivel de glicemia, así que con frecuencia a esos pacientes había que estarles también haciendo balance entre lo que le ponías de corticoide, cuánto más insulina le tenías que dar, y al ponerle más insulina también tenías riesgo de que en algún momento, si se perdía la curva de actividad de ella, los mandaras al rango de la hipoglicemia. Así que había que tenerlos bajo mucho monitoreo. Algunos diuréticos, como las tiazidas, podrían también hacer que las personas tuvieran cuadros de elevación de la glicemia, que la verdad, con eso, diuréticos, estas cosas, he visto elevaciones muy pequeñas, no algo así que me inquiete como para decirle a alguien te tienes que ir al hospital. Con los esteroides, sí, con eso sí, porque se utilizan para muchas cosas, en cuadros artríticos, en cuadros de asma, la gente recibe esto por procesos inflamatorios, a veces como un túnel carpiano, o por un problema en una rodilla, en una articulación, y si son muy sensibles y su producción de insulina es baja, pues terminan entonces con un problema hiperglicémico. Y también pasa en las mujeres gestantes, ¿sí? Y hay que decirlo, el estrés emocional. ¿Y quién no estaba bajo estrés en la pandemia? O sea que tenías problemas infecciosos, tenías estrés, llegaron y te dieron esteroides, ¿sí? Pues todo llevaba a que podías tener una hiperglicemia, como le pasó a miles y miles de pacientes con el COVID. Entonces, es importante cómo rescatas a estas personas. Bueno, lo principal es que los parientes deben saber medir el nivel de azúcar en la sangre con un glucómetro. Y los parientes deben estar al tanto de cómo es el esquema de insulina que el paciente utiliza para poder verificar y saber cuál sería la que podrían ponerle. Lo ideal de eso es que se comuniquen con su médico, le digan qué está pasando, le digan las lecturas que tiene, para ver si hay que hacer algún cambio en las dosis. Bien, cambiar de tipo de insulina también puede ser, ¿sí? Y si la glucosa, a pesar de estas cosas que hacemos en la casa, persiste por arriba de 200, ya pasó de las 12 horas así,
llegó al segundo día, en los 200, oye, llama al médico y vete para la consulta o vete al cuarto de urgencias para que te chequen y ve si tienes alguno de los factores de riesgo como las infecciones. Así que es importante. No todas las personas tienen los síntomas al mismo nivel de azúcar. Hay personas que andan en 400 y se sienten muy mal. Y hay personas que andan en 400 y no se dan cuenta, solamente porque se miden y miren lo que me salió hoy y me mandan la foto por el WhatsApp. ¿Qué pasa con la hipoglicemia? La hipoglicemia es hacia abajo. Hipo es del griego también, hipopótamo, hipo, abajo, potamos es río, un animal que vive abajo de los ríos. Cuando vas a ver correr caballos, vas al hipódromo, dromo, caballo, hijo, hipo, abajo, ¿no? Un caballo abajo, un hipódromo. Eso es de donde viene la palabra. Hipoglicemia, una glicemia baja. Así que es importante y generalmente decimos que alguien tiene hipoglicemia cuando su nivel baja de 70. Si cualquier nivel por abajo de 70, ya uno empieza a considerar que esa persona puede estar teniendo hipoglicemia y hay que buscarle los factores de riesgo. ¿Qué siente alguien con hipoglicemia? Pues temblores. Empieza a temblar, le tiemblan las manos, tiemblan los brazos, siente que hasta las piernas le tiemblan, la voz, dice, le tiembla, tiene un ritmo cardíaco rápido, está taquicárdico, empieza a sudar, dice el paciente, estoy sudando frío, ¿sí? Como que aquí hubiera mucho frío, no, en realidad no, tienen mareo, inestabilidad, se pueden caer, pueden sentir también cambios en el estado de ánimo, muy ansiosos, muy preocupados, yo siento como que me va a pasar algo, yo siento que tengo algo muy malo, hambre, ¿sí? Acabas de comer, no, pero yo tengo hambre, quiero comer más, tienen la visión borrosa, tienen debilidad, mucho cansancio, dolor de cabeza, se ponen irritables. Si se fijan, hay signos, hay síntomas que se parecen, que están igual en ambas áreas, arriba o abajo. ¿Qué significa? Para usted estar seguro de qué es lo que usted tiene enfrente en este momento, tiene que saber usar un glucómetro. Y si usted ve una medida anormal en la glucometría, lo que usted debe hacer es esperar unos minutos y volver a hacer otra medida para ver qué pasa. Si ambas siguen estando en niveles anormales, usted tiene mucho más fundamento para saber que ahí está pasando algo malo con el nivel y que debes pedir ayuda profesional. La ambulancia, ir al cuarto de urgencia, comunicarte con tu médico, con tu enfermera tratante o educadora de diabetes, si tienes eso en tu lugar. Las causas de problemas pueden ser muchos. Las causas de hipoglicemia hay muchas. Incluso, para ir un poquito más rápido, les cuento, hay fármacos que causan hipoglicemia. Eso sí es casi de todos los días. Las sulfonilureas, sobre todo en personas mayores o que tienen algunos problemas concomitantes como falla hepática, renal, cardíaca, que están infectados con una infección en la sangre que se llama sepsis, que están caquéticos porque no han comido en mucho tiempo. Esas personas facilito hacen hipoglicemia. Y encima, el tratamiento más popular que hay en el mundo entero con sulfonilureas, como la glibenclamida, hacen que las personas mayores, sobre todo, desarrollan muy fácilmente hipoglicemia. Así que hay que andar con cuidado. En realidad, ya la recomendación es que personas que pasan los 60, 65 años no deberían estar tomando ese género de medicamentos, ¿sí? Ni aún los de última generación, dicen algunos. Una hipoglicemia puede producirse también por una ingesta grande de alcohol. Dependiendo de la sensibilidad de la persona, las mujeres son más sensibles, con menos licor tienen para que las empuje a la hipoglicemia. Y como les decía, hay fármacos que también son capaces de hacer esto. Quiero ir al último del cuadro para que, como estamos hablando de fármacos, es lo que llamamos hipoglicemia falsa o inducida. Es la persona que o toma más sulfonilureas de lo que debe o del género de las glinidas, o se inyecta cantidades mayores de insulina para entrar en
una hipoglicemia, que En en el este caso bolsillo, pero me la saqué porque estoy yendo a una conferencia desde Perú. ok, entonces les decía, en ese caso la hipoglicemia es inducida. Hay hipoglicemias, a veces falsedad en lo que la persona nos dice, estoy con una hipoglicemia de 40 y en realidad cuando tú revisas el glucómetro te das cuenta que esa lectura no está por ningún lado. Tú lo verificas, le haces la glucometría y tampoco está por ningún lado. ¿Cuál es la ganancia? Les cuento un caso particular. Hace muchos años había una pareja, un matrimonio, los conocía bastante bien. Ella, diabética tipo 1, cada vez que detectaba que el marido no estaba dentro del radar y que ella lo quería ver o que pensaba que no estaba donde debía estar, se ponía celosa, se inyectaba insulina, hacía un cuadro de hipoglicemia. Quedaba ahí tirada y aquello movilizaba todo el mundo de las urgencias, ambulancias y por supuesto al marido que volvía con cara de arrepentimiento porque no sabía que aquello era inducido. Bueno, les cuento que por más que se intentó educarlos en el problema, alguien tiene un micrófono abierto. Al final, aquello terminó en tragedia porque la mujer en una ocasión se inyectó mucha más insulina de lo habitual, pero por algún motivo no se activó aquel mecanismo. No alcanzó a llamar por teléfono, a llamar a alguien y se murió en la hipoglicemia. O sea que las hipoglicemias inducidas, falsas, también pueden ser muy peligrosas, ¿sí? Hay cosas más raras, como los tumores en el páncreas o en otras partes del organismo, que pueden ser tumores que producen insulinas o sustancias similares a la insulina y que provocan un descenso muy marcado, grande. Las personas pueden tener tumores sobre todo en el hígado, tumores cancerosos en las glándulas suprarrenales, algunos tumores que se llaman tumores carcinoides que dan en el tubo digestivo y en otras partes. Dentro de sus particularidades es que secretan ciertas sustancias que tienen actividad parecida a la insulina y ¡fam! Le bajan la glucosa dramáticamente al paciente. También hay tumores que provocan o que producen insulina directamente, se les llama insulinomas. Las mismas células beta en algunas ocasiones tienen un crecimiento anormal, incontrolable, que las hace producir mucha insulina y producen hipoglicemias, ¿sí? También hay uno que tengo que mencionarlo porque eso ya se ve con más frecuencia, antes era una rareza. Las personas que van a derivaciones gástricas, no solo por úlceras o traumas que se ven menos, sino las personas que van a hacerse estas cirugías bariátricas para adelgazar. Los equipos que los atienden conocen esto y están muy pendientes de los niveles de azúcar en la sangre porque es frecuente que las personas que van a una derivación gástrica unas horas después puedan entrar en hipoglicemias severas por hiperinsulinismo que se segregó del páncreas por el mensaje del estómago que está inflamado. Así que eso es importante que lo tengamos claro. Las otras que están en la gráfica son causas, podemos decir, un poco más raras. Al final, distribuimos en varios tipos las hipoglicemias. Yo quiero hablarles principalmente de dos. La hipoglicemia grave es aquella que tú no puedes resolver, que en ese momento tú quedas dependiendo de la ayuda que te llegue a salvar. Si no llega ayuda, te moriste o tienes un síntoma o un daño cerebral o una arritmia cardíaca gravísima o muchas veces hay muerte, ¿no? Como consecuencia de estos fenómenos. Las hipoglicemias pueden ser relativamente asintomáticas y una persona se da cuenta de que tiene una hipoglicemia porque el monitor continuo se lo dice, porque de pronto prende la alarma y dice, oye, estás bajo de lo que se te hace en el aparato. O porque al hacer sus glicemias de forma
programada durante el día, pan, se mide, le tocaba a esta hora, se midió, y dice, mira, tengo 58 o 55, pero no tiene síntomas. A eso les llamamos hipoglicemias asintomáticas y son bastante frecuentes. Y aunque por no tener síntomas, uno podría decir, bueno, tampoco tiene mucha importancia. No es cierto. Las personas que hacen hipoglicemias siempre están aumentando el riesgo cardiovascular. La hipoglicemia por sí sola ya es un riesgo cardiovascular aumentado de que algo malo puede pasar. Y algo que también necesito que estén claritos es, la causa más común de hipoglicemias es una hipoglicemia. ¿Cómo se traduce eso? La persona hace un episodio y come algo de azúcar, la compensa, le pusieron una venoclisis, lo que sea, y después de unas horas, como el fenómeno causal quizás no fue identificado y no fue subsanado, la persona vuelve a hacer otra hipoglicemia que podría ser aún más grave. Por eso es que hablamos de que una hipoglicemia lleva a la otra. Cuando ustedes vean una persona con hipoglicemia, piensen hacia atrás. ¿Será que ayer o hoy en la noche o lo que sea ya tuvo una? ¿Será que mañana va a tener otra? Es decir, a ese paciente aumentenle la frecuencia del monitoreo. Y si tiene un monitor continuo, mejor. Estén revisando las medidas con frecuencia para darse cuenta si es que está haciendo hipoglicemias que pudieran ser incluso de las asintomáticas. Otra variedad importante de las hipoglicemias son las hipoglicemias en la noche. La persona, sobre todo aquellos que utilizan sulfonilureas o que utilizan alguna modalidad de insulinoterapia, se ponen su insulina durante el día y casi siempre la causa es que no cenan, ¿sí? Le pasa mucho a alguien que de pronto descubre que está medio gordito y dice, ya no voy a comer nada, no quiero, y salta la cena. En la madrugada, pum, su nivel se le baja, ¿sí? Y hace una hipoglicemia nocturna, hipoglicemia de madrugada, y lo grave es que puede que esté dormido. Eso no impide que se desarrolle la hipoglicemia. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Concepción Quirós, sale acá en pantalla. Tiene su micrófono abierto, ciérrelo, por favor. Bien, entonces les decía, estas hipoglicemias de madrugada son muy peligrosas, porque la persona está dormida. A veces es la mamá que mira al niño o niña, la esposa o el esposo que mira a su pareja y en la noche se da cuenta de que está sudoroso, frío, pálido, taquicárdico y dice, ¿qué te pasa? Lo mide, por eso es que es importante que la familia esté bien entrenada. Si no sabe lo que pasa, dice, quién sabe, se arropa y se vuelve a dormir. ¿De acuerdo? No. Y las mamás de los niños con diabetes tipo 1, ese es uno de sus peores terrores. Eso hace que las madres de un tipo 1 no vuelvan a dormir nunca bien en su vida, hasta ahora que aparecieron los monitores continuos. Porque el monitor continuo se lo pones al niño y si tiene una hipoglicemia, inmediatamente suena una alarma en el celular del niño y en el celular de la mamá y ya ella se levanta antes de que llegue a rangos peligrosos porque los buenos monitores continuos tienen la detección de tendencia. Apenas ve que hay la tendencia a disminuir mucho el nivel de azúcar, prende la alarma. Esos aparatos en ese sentido han sido verdaderas ventajas y bendiciones para los diabéticos tipo 1 sobre todo, o para pacientes en estado de fragilidad, personas muy viejitos, con sarcopenia, personas que tienen muchas enfermedades concomitantes, personas que tienen problemas cognitivos como demencia, que no son capaces de externalizar que se sienten mal y pedir ayuda. Ahí entra el valor de los monitores continuos en este caso. Tienen muchos otros valores, pero hemos hecho charlas acerca de la utilidad de los monitores y creo que ustedes ya están bastante empapados. Pero lo importante es que recordemos que este es un fenómeno que le puede pasar a cualquiera y que todos los parientes deberían interesarse en aprender de la diabetes. No siempre ocurre. Yo tengo muchos pacientes que lastimosamente a veces digo, este pobre no tiene padre, ni madre, ni perro que le ladre. Y esos son los que tienen más probabilidades de complicarse. Otra cosa que ocurre cuando el paciente está hipoglicémico es que se siente inestable, pierde
la facilidad para caminar, para ponerse de pie o camina de una forma muy irregular. Y si va por la calle, lo ve un policía y dice, párate ahí borracho, te vas para la cárcel. Y he tenido la experiencia de ver personas que los trepan en una patrulla y como siguen buscando a otros borrachos por la calle para recogerlos, cuando acuerdan ese que está dentro de la patrulla empieza a convulsionar, porque uno de los síntomas de una hipoglicemia severa es que el cerebro se afecta al grado de que produce convulsiones, ¿sí? Y dice, ay, encima el borracho es epiléptico. Como nuestra policía no está entrenada para eso, puede ser que tarde en llegar con él al hospital. ¿Qué hay que hacer? Todo diabético debería tener con él un documento que diga, soy diabético. Si me encuentras así, en estas condiciones, oye, ni estoy drogado ni estoy borracho, sencillamente puedo estar teniendo una complicación de la diabetes que se llama hipoglicemia. Llévame a un cuarto de urgencias, a un hospital, y salvaría bastantes vidas. Pero sobre todo es el entrenamiento familiar lo más importante. Las causas de una hipoglicemia. Bueno, la persona realizó más actividad. Hay diabéticos que están acostumbrados a hacer una gran cantidad de actividad física. Por ejemplo, vamos a poner, todos los días corre 5 kilómetros en la mañana temprano, pero hoy por alguna razón no quiso correr 5 kilómetros, corrió 10 y a media mañana allá está la hipoglicemia, porque consumió más combustible de lo que es habitual para él. También, como les dije, de pronto esta señora descubre que está gorda. Todo el mundo lo sabía hace 20 años, pero ella lo descubrió hoy. Y entonces dijo, hoy no voy a comer. Y reduce los carbohidratos, porque eso es lo que está de moda, ¿sí? O hace el ayuno intermitente. Y lo único que logra es que en el periodo de ayuno, Palandán hace la hipoglicemia. Eso se ve a cada rato. También les explicaba hace un rato el mal uso de las insulinas en frecuencia o en cantidad de unidades aplicadas o no aplicadas, o una insulina que esté en malas condiciones. La otra cosa es el consumo de alcohol. Si usted consume alcohol, usted va a causar un cambio en el metabolismo del hígado y él no va a estar aportándole al organismo la cantidad de glucosa que habitualmente él tiene que estar soltando a la sangre. Y al no estar aportando eso, sobre todo en horas de la noche, viene la hipoglicemia. Así que es bien importante. Si usted ha tenido este tipo de alteraciones, hable con su doctor. Acuérdense lo que siempre les digo. Lleven su copiloto y lleven todas las medicinas. No me lleven una foto. No me lleven una lista. Eso yo lo tengo ya en el expediente, si es mi paciente. Lléveme las medicinas. A veces llegan con una insulina que nomás la levantas así y lo de que debería ser transparente como agua, está toda turbia. Esa porquería ya no sirve, eso es lo que te tiene mal. ¿Ok? Entonces, hay que llevar las cosas. Acuérdense, la insulina se transporta en frío, en hielo. Y es probable que si este fenómeno fue muy severo o se está dando con frecuencia, tengamos que cambiar el tratamiento, cambiar las dosis que usted deba tener y sobre todo verificar cuál de estos elementos es el que le está afectando. Por ejemplo, hiciste una hipoglicemia porque empezaste a tener COVID, al revés del caso que les conté, porque también se produce hipoglicemia como respuesta a infecciones y a traumas. Una persona se cayó en su casa, se rompió el fémur o la cadera y en el tiempo que pasa entre que lo recogen, lo trasladan, llegó al cuarto de urgencia y todo, ¡pum!, hizo una hipoglicemia porque se trata de una persona mayor, frágil, con algo de pérdida de tejido graso y muscular. Eso significa que tiene mayor facilidad para hacer hipoglicemias. Bueno, ahí les pongo las causas más frecuentes de hipoglicemia: reducción por dietas estéticas de los carbohidratos, saltar comidas, retrasar comidas. Yo recuerdo, tenía como 700 personas en lista de consumo de glargina cuando tuve 2 casos de hipoglicemia y coincidió, en ambos casos fueron personas que saltaron el desayuno y saltaron el almuerzo. A media tarde tuvieron que intervenir por ello, pero miren, les aguantó saltar 2 comidas.
Esas son las ventajas de una insulina de última generación. El consumo de alcohol es un factor bien común que causa hipoglicemia. Y de hecho, está documentado que el diabético que está en una fiesta se mete unos tragos de más, sale a manejar y se estrella y todo el mundo dice, es por borracho. Bueno, sí, pero la causa última de eso fue que hizo una hipoglicemia y eso lo llevó al problema. Entonces, recuerden que lo misterioso de las hipoglicemias es la cantidad de medicamentos, de insulina, la cantidad de ejercicio, la cantidad de comida o la existencia de alguna enfermedad concomitante que le ha llegado. Los pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, con frecuencia, terminan haciendo también hipoglicemia, aunque aún los diabéticos, ¿sí? Otra cosa importante quiero que tengan en cuenta es la técnica inadecuada de aplicar la insulina. La insulina debe inyectarse subcutáneo, por eso es que usamos agujas pequeñitas, pero las jeringuillas viejas tenían una aguja larga. Si la persona no está bien entrenado, ahí como está en la foto, abajo, la aguja penetra hasta el tejido muscular y eso tiene problemas. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Javier, ¿podría buscar de quién se trata? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú pones la insulina en el tejido subcutáneo no pasa nada. Ahí se acumula y se va liberando poco a poco para ir a hacer su trabajo. Pero cuando la pones a nivel muscular, porque la aguja es muy larga, los músculos están muy irrigados. Esa insulina sale rápido a actuar en gran cantidad y adivinen qué, ahí está la hipoglicemia por exceso de insulina circulante, aunque la dosis que se puso sea la correcta. Tú le dices, ¿cuántas unidades te pusiste? Las 20 que usted me dijo, doctor. Yo soy clarito y bien. Yo me puse las 20. A ver qué aguja está usando y te encuentras una aguja así, larguísima. Y cuando revisas la técnica, te das cuenta que la persona la mete en 90 grados para una aguja tan grande. Es segurito que se fue a tejido muscular, sobre todo si la persona también es delgadita o una persona mayor que ha perdido masa muscular y que ha perdido masa grasa. ¿Volvimos? Ya. Como que se cortó la transmisión, ¿verdad? Sí, No sé si están pudiendo ver. ¿Mi pantalla se comparte todavía? no, la pantalla no. La pantalla no, Entonces, se le ve, no. Ok, déjeme buscarla entonces a ver dónde estamos, ¿sí? Eso es que con la interrupción se cortó. Vamos por aquí. Sí, creo que vamos a compartirla. ya se puede ver, gracias. Ahora Pero sí se ve. creo que ahora se quedó pequeño. Ok, ahí se ve mejor. Muy bien. Entonces, bueno, algunas pautas que deben seguir para cuando tengan alguna persona con hipoglicemia. Miren, yo le hago más énfasis a la hipoglicemia porque hay un fenómeno. A medida que hemos avanzado como población en el manejo de la diabetes, los pacientes que nos llevan en hiperglicemia al cuarto de urgencia son los menos. Ahora nos llegan mucho más los hipoglicémicos, la gente que va en niveles bajos. Si usted tiene esto, o tiene al pariente o a su amistad con una hipoglicemia, por favor, no lo dejes solo. La hipoglicemia genera otra al cabo de unas horas y las causas de mortalidad, como las arritmias cardíacas, pueden presentarse durante toda una semana después de un episodio de hipoglicemia. O sea que ese paciente va a seguir estando en alto riesgo durante bastante tiempo. ¿Cómo lo vas a dejar solo? Cuando llegue la segunda hipoglicemia, lo vas a encontrar probablemente o con un daño cerebral o cardíaco importante o muerto. ¿De acuerdo? De ahí lo que dice esta diapositiva. La causa más frecuente de una hipoglicemia
es otra hipoglicemia. Eso no se debe pasar. Y aquí otra vez vuelvo a listar los que ya les expliqué, así que vamos a ir un poco más rápido. Hay causas variadas, no crean que es lo único. Yo les explico las que son más comunes y que las puedes manejar en la casa. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, hipoglicemias reactivas, hipoglicemias funcionales, hipoglicemias por déficit en otras hormonas que también llevan a la hipoglicemia y no necesariamente es el mecanismo tradicional, los medicamentos, las alteraciones en la cuenta, en la medición de la glicemia. O sea, errores de laboratorio también cuentan cuando la persona tiene una leucemia, que tiene una gran cantidad de células blancas circulando, se cuentan por millones, a veces miles. Entonces, esas células blancas son muy ávidas de comer glucosa y el nivel se baja. Y en realidad, ¿cuál es la causa? La leucemia que tiene la persona, ¿sí? Así que ahí nos cambia y nos da medidas diferentes. Una hiperlipidemia, cuando la persona tiene lípidos muy altos, confunde el método de medición y puede darte causas o valores diferentes de azúcar. Las alteraciones en el mecanismo que opera la glicemia capilar en las personas que tienen muchos glóbulos rojos, a eso se le llama policitemia vera. Es como una leucemia, pero en este caso no de glóbulos blancos, sino de los rojos. Así que al final terminamos en lo mismo, porque los glóbulos rojos utilizan como combustible el azúcar y bajan el nivel y la persona se presenta con una hipoglicemia, pero secundaria a esta enfermedad. No les voy a poner más para no confundir la cosa, pero ¿qué debemos hacer una vez que detectamos al paciente con hipoglicemia? Seguimos la regla que se llama 15-15. Le damos 15 gramos de azúcar cada 15 minutos y lo vamos midiendo. Usted mídale la glicemia. Usted ve que está bajo, haga algo para que no cometas un error y la medida haya sido mala. Tómale en la otra mano de nuevo y ve y compara. Ambas se parecen. Está bajo, le das 15 gramos de azúcar. En 15 minutos lo vuelves a medir. Si sigue bajo, le das 15 gramos de azúcar. En 15 minutos lo vuelves a medir y por tercera vez le das 15 gramos de azúcar. Y la pregunta clave es, ¿y cómo rayos conozco yo cuántos son 5 gramos de azúcar? Bueno, lo más sencillo son esos paquetitos que nos dan en los restaurantes, que tomamos paquetitos de azúcar. Estos paquetitos, por norma general en todos los países, cada paquetito tiene 5 gramos de azúcar. O sea que yo le doy 3 paquetitos de estos disueltos en un poquito de agua y espero mis 15 minutos y si sigue bajo, le doy más. ¿A dónde hay que llevar al paciente? Lo ideal es que lo lleves hasta cerca de 150. Algunos protocolos dicen, llévalo hasta 70 y ya. No, hasta 70 es como que alguien que está ahogándose, tú lo sacas de la piscina solo hasta aquí abajo de la nariz. Sí, es verdad, como que las cosas mejoraron. Pero ¿qué les dije yo? De que una hipoglicemia lleva a otra. Si tomas a esa persona y la dejas ahí en el límite y te descuidas y te vas a revisar el celular, 250 mensajes, cuando volteas, ya está caído de nuevo en la segunda hipoglicemia. Entonces, necesitas subirle un poco. Yo les diría que traten de llevarlo a cerca de un 140, 150, como que fuese que comió, como que fue después de comidas. Y entonces ahí esperes. Si falta, digamos, 1 hora o menos para la comida regular, almuerzo o cena, dénsela a que coma su almuerzo o su cena de una vez, ¿sí? De esa manera van recuperando. Tienen que medirlo, míralo. Si tiene algún síntoma, míralo. Pero usted puede medirlo cada hora y cada 2 horas para ir revisando dónde está el nivel, para que detectes la segunda hipoglicemia si se presenta lo más temprano posible. Los que tienen monitores continuos no tienen problema. Ese detecta la tendencia a volver a caer y vuelve y activa la alarma. Por eso es que los monitores continuos se han robado el corazón en todo el mundo. Esto es más o menos un resumen, ¿no? De lo que haces, cómo vas haciendo que suba la glicemia en niños. Habitualmente aquí no tratamos mucho el tema de niños, pero no está de más hacer un recordatorio porque algunos van a tener diabéticos juveniles, adultos jóvenes o niños por ahí por sus alrededores. Bueno, en ellos graduamos y le damos 0.3 gramos de carbohidratos por kilo de peso. Como todas las dosis pediátricas, para el que no está entrenado en esto se enreda.
yo le diría que usted debe discutir esto previamente con su médico. Doctor, y si hace una hipoglicemia, ¿cuánto tengo que darle? Como ahí tienes el peso, lo calculas específicamente y le puedes dar. Si no tienes ya la opción, utiliza la regla de los paquetitos de azúcar. También puedes usar sirope, puedes usar miel, puedes usar, en caso de extrema urgencia, un jugo, una soda, pero no de las dietéticas, ¿eh? Porque esas no tienen azúcar en gran cantidad. Una soda regular o un jugo regular para lograr que se suba. Pero acuérdense, la regla esencial es no deje solo ese paciente y sígalo midiendo para que detectes por qué camino va. También quiero comentarles algo de lo que ocurre con el deporte, porque los deportes, aunque no es perfecto, también los clasificamos según su efecto sobre el azúcar en dos tipos. Los ejercicios que causan hipoglicemia generalmente son los ejercicios que duran mucho tiempo. El corredor de fondo, ¿sí? Va corriendo y los músculos van gastando hasta que sobrepasan la capacidad del hígado de entregar glucosa a la sangre y se produce la hipoglicemia. Es el corredor que se cae cuando ya llevaba 30 kilómetros recorridos. Y todo el mundo decía, wow, va adelante, es el mejor. Nunca he visto uno como él. Sí, nunca había visto algo como eso. ¿Ok? Los otros ejercicios son hiperglucemiantes, ejercicios de muy corta duración. La gente que levanta pesas, ¿sí? Cosas como esas rapiditas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando empieza el ejercicio, el músculo al que tú estás ejercitando detecta que va a producirse mucha actividad y quiere que le manden azúcar. Entonces le avisa al hígado y el hígado libera una gran cantidad y eso hace que el nivel de azúcar se sube. Entonces, este tipo de ejercicios son más hiperglicemiantes, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer es que como la respuesta puede ser diferente de una persona a otra, cada quien que hace ejercicio debe medirse antes, durante y después del ejercicio, ¿de acuerdo? Esa es la mejor regla. O tener un monitor continuo de glucosa. En la diabetes, el orden de los factores sí altera el producto, ¿sí? Cuando usted come, si usted empieza a comer los vegetales primero, usted causa saciedad, probablemente coma menos de las demás cosas, ¿sí? Pero también altera la velocidad de absorción de los carbohidratos por el tubo digestivo. Así que lo primero que hay que comerse es los vegetales de hoja verde. Tenían razón las abuelitas cuando nos decían, la ensalada es lo primero. Yo siempre había pensado que era porque como no nos gustaba la ensalada, nos la metía primero para obligarnos y bueno, después nos daban las cosas sabrosas que nos gustaban. Pues no, mira, las abuelas tenían razón, también conocían empíricamente de este fenómeno metabólico. Las ensaladas primero nos dan saciedad, vamos a comer menos cantidad de lo demás y el azúcar en la sangre no va a subir tanto como ven ahí en la gráfica de tiempo, es la azul. En cambio, si primero te metes los carbohidratos y dejas los vegetales, al final quizás no te los quieras comer. Y todo ese pocotón de carbohidratos probablemente te va a ocasionar una subida 30% mayor en el nivel de azúcar en la sangre. Debemos también dividir un poco los alimentos en aquellos de índice glicémico bajo, es decir, suben menos el azúcar, medio y alto. Bajo, las frutas y los vegetales de hoja verde, la lechuga, el pepino, el repollo, ¿sí? Altos, las harinas y por supuesto los jugos azucarados, las sodas, las cantidades grandes de frutas. En ese caso lo que hay es que regular porciones más pequeñas. Espero que esto haya servido para darles abrir el horizonte de lo que esta alteración en los niveles de azúcar está allí. Y solo me faltaría recordarles así rapidito que la hiperglicemia también tiene consecuencias a largo plazo. Daño a la retina, problemas en el corazón. La hiperglicemia causa daño en la red de fibras eléctricas del corazón y provoca arritmias, provoca inflamación de las coronarias, se tapan en forma de infarto. Lo mismo hace en el cerebro, daña las nefronas, las unidades de filtrado en el riñón, daña la circulación y los nervios de las piernas, causando pie diabético. En los hombres, aún jóvenes, da disfunción eréctil que le cambia bastante la vida a un joven al no poder tener una función sexual adecuada.
Si tienen algún comentario o quieren que los añadan luego a la lista de invitados de la Escuela para Diabéticos, copien esta dirección, el teléfono del WhatsApp, me envían un texto por ahí con su nombre completo y me dicen, quiero que me invites, y los pongo para nuestras reuniones habituales. Ha sido un gran placer estar con ustedes en el día de hoy y bueno, si tienen algunas preguntas que quieran hacer, con todo gusto quedo a la orden. A propósito, lo que está atrás de mí es una muestra de artesanía de máscaras típicas de la República Dominicana. Es algo de lo que todavía sobrevivió en los pueblos originarios de República Dominicana. En el Caribe, en términos generales, las poblaciones originarias no tuvieron tan buena suerte, en la mayoría de las partes fueron exterminados, ¿sí? Y en otros la cantidad de ellos que sobrevivió fue muy pequeña. Así que, bueno, ni modo, por lo menos conservamos algunas expresiones artísticas. Javier está por ahí, si quieren levantar la mano, hacer alguna pregunta, si no, seguimos con el programa que tenga usted a bien. A ver, ¿tienen alguna pregunta por ahí? Muy interesante, doctor, muchísimas gracias, muy didáctico. Y eso es lo importante, ¿no? Que nosotros seamos voceros, ¿no? De prevención para nuestro entorno, nuestros familiares, incluso los amigos, ¿no? De una u otra manera estamos de alguna manera rodeados a veces de diabéticos y es importante en medio de una conversación, pues, manifestar lo que hemos aprendido. A ver, ¿quién quiere alguna consulta? Muchas gracias. Bueno, parece que no. Entonces, hagamos caso de uno de mis maestros que decía, pasa una de dos cosas, o no te entendieron nada, o ya te lo entendieron todo. Espero que sea lo último. Ya saben, me envían un texto de WhatsApp al más 507-6670-1622 y los puedo añadir en la lista de invitados para que puedan participar con nosotros en la Escuela para Diabéticos. Muchas gracias. Muchísimas no sé, gracias, Lourdes, si ya doctora entonces Elsa. sigue tu programa. Muchas gracias. Chicos, señores, señoritas, señores, entendieron todo por lo visto, me parece muy bien, ¿ok? Entonces, como siempre, doctor, muchísimas gracias por su participación, su colaboración, y estamos prestos para la siguiente semana, que ya estamos, imagínate, en el 7º mes del año, ¿no? Así es, se fue. Rapidísimo se ha pasado el tiempo. Acá pues hay mucha bulla, pero espero pues que hayan tenido hoy día nuevos aprendizajes y los esperamos entonces la próxima semana aquí en Renacer. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Lourdes. A todos y cada uno de los Suerte en tus actividades con los emprendedores. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, doctor. Aquí yo siempre aventurándome a nuevos retos. Todo por Renacer. ¿Ok? Listo. Bien, entonces, luego. a ver, Javi, Bye, por bye. favor, nos pones la tertulia de la próxima semana. En esta tertulia que también es muy interesante. Ahí está. Disculpas. Es un tema de orientación tanatológica que, bueno, nos puede tocar a todos en cualquier momento del curso de vida. ¿Ok? Así que estamos con la licenciada Carla Ruiz desde México. Nuestras tertulias siempre internacionales, lo mejor para todos ustedes. Doctora Guetán, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Los esperamos entonces la próxima semana. ¿Ok? Muy amables. Gracias. Saludos hasta el Callao. Sí, estamos en el Callao. Yo estoy en el Callao. y no sería raro que ahorita pase un avión y nos quita la comunicación porque es un ruido muy fuerte. Estoy cerca del aeropuerto. Hasta luego. Gracias a todos. Uy, Dios, aquí hay de todo. Mucho ruido. Ok. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos.